El cielo de verano sobre el Atlántico era el refugio de Daniel Brooks. El rugido del viejo motor del hidroavión era su armadura, y Atlas, su perro, siempre roncaba durante cada milla. Hasta hoy, el pastor alemán estaba repentinamente rígido, gimiendo bajo, presionando su nariz contra la ventana. No miraba las nubes ni el horizonte, sino directamente hacia abajo, a una extensión interminable de azul. Daniel casi le gritó, molesto porque su tranquilo ritual se estaba rompiendo. Pero entonces lo vio, un destello de naranja brillante, a la deriva solo en el agua brillante. No era escombro ni espuma, era la inconfundible forma de un chaleco salvavidas, y sobre él una mujer inmóvil, quemada por el sol, aferrándose a una tabla de madera destrozada, donde ningún barco debería haberse hundido. Daniel sintió que el silencio cambiaba. Tenía una elección: seguir volando y proteger la paz que tanto le había costado construir, o sumergirse en lo desconocido y arriesgarse a despertar fantasmas que juró haber enterrado para siempre. Te invitamos a apoyarnos suscribiéndote al canal. El Atlántico en julio parecía engañosamente pacífico, una lámina de vidrio martillado tocada por el sol. Daniel Brooks se bajó las gafas de aviador, aunque el resplandor no era lo que le preocupaba hoy. Era la quietud dentro de él, del tipo que se sentía ganada, pero frágil. Daniel, de 45 años, tenía la apariencia de un hombre moldeado por años al aire libre, y años antes, en lugares que ningún folleto turístico mencionaba. Su rostro, angular y curtido por el clima, tenía líneas a lo largo de la frente, no solo por el sol, sino por la memoria. Su mandíbula mantenía el indicio de una barba incipiente, casi permanente, que parecía menos una moda y más un instinto. Un hábito inconsciente desarrollado en los días en que las navajas eran inútiles en el desierto. Tenía un cabello castaño oscuro y espeso, con vetas prematuras de plata que se rizaban cerca de su cuello, de una manera que sugería que no le importaba su apariencia, solo que no le estorbara la vista. La constitución de Daniel era fuerte, en la forma funcional en que los hombres se fortalecen al tirar de cuerdas y llaves inglesas, en lugar de levantar pesas en el gimnasio. Sus antebrazos eran gruesos, sus dedos callosos. Sus ojos eran la parte inusual, de color gris acero. Ojos que una vez escudriñaron horizontes en busca de enemigos, pero que ahora ojeaban esos mismos horizontes, porque el acto en sí era lo único que lo calmaba. Daniel una vez sirvió como operador de guerra especial de la Marina, un título casi mitificado por otros, pero pesado en sus propios pensamientos. Había sido excelente en su trabajo, tranquilo bajo el fuego, preciso, impulsado por el instinto. Pero la excelencia no siempre garantizaba la supervivencia, ni para sus compañeros de equipo, ni para el chico de Chicago que solía ser. Cierta misión, de la que rara vez se hablaba, incluso en su propia mente, fracturó algo invisible en él. Había cargado el cuerpo de su amigo más cercano a través del polvo y la pólvora, arrastrado por la adrenalina cuando la fuerza debería haber cedido. Esa noche cavó un cañón dentro de él. Después de la baja, abandonó las ciudades, las multitudes, las expectativas, y se retiró a Maine, donde el océano aún rugía lo suficientemente fuerte como para ahogar las cosas. Compró un hidroavión descuidado de 1977, blanco con rayas rojas desteñidas, y lo reconstruyó pieza por pieza junto a un muelle alquilado. Los lugareños lo describieron como educado, pero distante, servicial, pero reservado. El tipo de hombre que asentía a modo de saludo, pero nunca se demoraba. Evitaba los eventos del pueblo, se saltaba las reuniones de pescadores y rechazaba cortésmente las invitaciones a las noches de bar. La gente sintió la pared y la respetó. Daniel Brooks era un hombre que cargaba su silencio con disciplina. Su único compañero constante era Atlas, un pastor alemán de 6 años con un pelaje que era una tormenta de negro carbón y gris acero. Las orejas de Atlas eran triángulos permanentemente alertas, y sus ojos color ámbar contenían la extraña inteligencia que hacía que algunas personas retrocedieran y otras se acercaran. Pesaba casi 90 libras, musculoso pero no voluminoso, equilibrado y fibroso.
como si estuviera esculpido para la distancia y la resistencia. Daniel lo adoptó de un adiestrador canino policial jubilado que describió al perro como lo suficientemente inteligente como para comprender el dolor y lo suficientemente terco como para ignorar las golosinas si el ambiente se sentía mal. Atlas no buscaba pelotas ni seguía a extraños. Su lealtad era una moneda exclusiva. Con Daniel era estable, vigilante y notablemente tranquilo, a menos que algo estuviera mal. Daniel y Atlas volaban 3 días a la semana, siempre la misma ruta, siempre el mismo silencio. El ritual era simple: desbloquear el avión, revisar el combustible, cargar un termo de café negro, asegurarse de que Atlas estuviera seguro en el asiento a su lado, empujar la aeronave hacia el agua brillante y elevarse. El rugido del motor y el viento presionaban contra su cráneo de una manera que nada más podía hacerlo. Era un trueno utilizado como terapia. Dentro de esa violencia de sonido, los fantasmas perdían sus voces. Estaban a mitad de vuelo ahora, a 1 hora de la pequeña cabaña que llamaba hogar, y el mundo debajo era impresionante en su calma. La luz del sol se dispersaba sobre las olas en fragmentos rotos. Un barco langostero, pequeño como un juguete, se movía lentamente hacia el puerto. Las gaviotas se desplazaban como trozos de papel a través del cielo. Atlas se paró equilibrado junto al asiento del copiloto, con la cabeza en alto, oliendo el viento, a través de la ventana agrietada. Daniel sonrió levemente ante la vista. No hablaba mucho con la gente, pero con el perro las palabras se sentían como menos riesgo. ¿Todavía conmigo?, preguntó Daniel, con la voz arrastrada por la vibración del motor. Atlas parpadeó una vez. Para otros, eso no significaba nada. Para Daniel significaba que el perro estaba en paz. Y él también. Daniel se recostó contra el asiento de cuero, desgastado por años y por el sudor, y permitió que el ritmo del vuelo se asentara en él. No creía en la suerte ni en el destino. Creía en la física, en los motores, en las fuerzas medibles de sustentación y resistencia. El cielo era donde encontraba orden. Allí abajo, donde vivían la gente, el ruido y las preguntas, el orden se disolvía. Un recuerdo parpadeó, arena en sus dientes, una radio cortándose, una voz pidiendo ayuda y luego deteniéndose. Un tipo de detención que reconecta a alguien para siempre. Daniel tragó una vez y cerró los ojos por un momento más que un parpadeo. El motor siguió zumbando, el sol siguió brillando, el ritual se mantuvo, hasta que Atlas se movió. No el cambio o reposicionamiento habitual, una sacudida. El cuerpo del perro se tensó como un resorte enrollado. Las orejas de Atlas se lanzaron hacia adelante y presionó ambas patas contra la parte inferior de la ventana de la cabina. Las garras golpeaban bruscamente el vidrio. Un gemido bajo y urgente zumbó en su garganta. Daniel abrió un ojo, frunciendo el ceño. ¿Qué?, murmuró, extendiendo la mano instintivamente para estabilizar su café mientras el avión se inclinaba ligeramente. ¿Pájaros? ¿Un barco? Pero Atlas no estaba mirando nada que flotara con un propósito. Miraba al agua abierta, agua sin fin, y sin embargo no dejaba de mirar. Daniel sintió un inesperado pico de irritación. El ritual no debía romperse. Ese era el trato. Él volaba. El mundo permanecía en silencio. El perro siempre dormía. Hoy ninguno de los dos estaba cooperando. Inclinó el avión unos pocos grados a la izquierda. Una pendiente fácil, nada dramático. «Ahí. ¿Contento?», dijo, más por costumbre que por impaciencia. Atlas gimió más fuerte. Daniel se ajustó de nuevo. La línea del océano se desplazó debajo de él. Un deslumbrante campo de azules y verdes. Al principio solo vio olas. Luego una dispersión de escombros a la deriva. La tapa de una nevera portátil. Una tabla rota. No es raro. Tormentas y barcos de carga dejaban rastros de basura olvidada. Pero entonces, un trozo de madera giró, atrapando el sol. Encima, una forma. Un objeto con forma humana. Aún así, atada a algo naranja. La respiración de Daniel se detuvo por sí sola, atrapada entre la incredulidad y el reconocimiento. Un chaleco salvavidas naranja brillante. Boca abajo,
un brazo colgando, cabello oscuro pegado al lado de su mejilla. No era un maniquí, no a esta distancia, no con este calor. Una mujer. Atlas ladró una vez, corto, agudo, final. Daniel sintió que el tiempo se apretaba. Su irritación se desvaneció como si nunca hubiera existido. El entrenamiento, largamente reprimido, largamente resentido, surgió automáticamente. Su cerebro calculó el viento, la distancia, el combustible. Su corazón calculó algo completamente diferente. El peso imposible de ignorar una vida. Giró más bajo, el motor cambiando de tono, luchando contra el cielo de verano. A través del vidrio rayado vio con mayor claridad. La mujer tal vez tenía unos 30 y tantos años, cabello largo y oscuro como cuerda mojada, extremidades quemadas por el sol y arañadas. El chaleco salvavidas estaba descolorido pero intacto. La tabla a la que se aferraba parecía un revestimiento de barco destrozado, astillado violentamente, con bordes ennegrecidos como quemados. La garganta de Daniel se tensó. Atlas miraba con él. Había dejado el mundo una vez, pero el mundo no lo había dejado a él. Miró el océano, a la frágil mota naranja contra un azul indiferente. Su mente susurró, no debes nada. Sus huesos susurraron de vuelta, debes lo mismo que alguien te debió a ti una vez. Daniel Brooks exhaló lenta, profundamente, y el sonido no fue fuerte, pero se sintió más fuerte que el motor. Inclinó el morro del hidroavión hacia abajo, no suavemente esta vez, sino con intención. Mientras Atlas apoyaba sus patas y observaba la figura flotando sobre los restos de algo que alguna vez tuvo un nombre. Sobre la calma engañosa del Atlántico, el ritual se rompió y los fantasmas despertaron. Daniel apretó su agarre en la palanca mientras el hidroavión descendía, el viento ondulando a través de las alas con impredecibles corrientes cruzadas de verano. El Atlántico estaba en calma solo cuando se veía desde la distancia. Más cerca era un organismo inquieto deslizándose y respirando debajo de la sombra de la aeronave. Atlas permaneció apoyado contra la ventana, postura rígida, cola baja, orejas hacia adelante, una quietud practicada que Daniel reconoció no como miedo, sino como concentración. Los instintos del perro nunca lo habían traicionado, no cuando lo adoptó por primera vez, y el perro no entraría a la casa hasta que cada esquina fuera inspeccionada. No la noche en que un oso negro se acercó demasiado a su cabaña y Atlas bloqueó la puerta sin que se lo dijeran. Daniel confiaba en esa quietud más de lo que confiaba en la mayoría de las personas. La mujer en la tabla fracturada ahora era completamente visible a través de la ventana de la cabina. El naranja brillante de su chaleco salvavidas flotaba torpemente en la superficie picada. Sus brazos colgaban flácidos, uno arrastrándose en el agua, dedos pálidos a la luz. Su cabello oscuro pegado a su mejilla oscurecía la mitad de su rostro. Incluso inconsciente, parecía rígida, como si su cuerpo hubiera luchado contra el agua durante tanto tiempo que olvidó cómo relajarse. Daniel había visto este tipo de agotamiento antes. Supervivencia. Eso costaba más de lo que la persona se daba cuenta. Giró, dio la vuelta al avión y seleccionó un parche despejado de océano sin escombros, sin repentinas crestas blancas. Atlas gimió una vez, no por impaciencia, sino por insistencia. Sí, la veo, murmuró Daniel, aunque su voz se perdió en el zumbido chirriante. Ah, no. El avión respondió con familiaridad, su motor tosiendo solo ligeramente por la edad. Daniel ajustó el acelerador y los flaps, sintiendo la vieja máquina vibrar debajo de sus manos como un ser vivo. El flotador golpeó el agua con un par de impactos discordantes antes de asentarse en una calma mecedora. Agua salada salpicó las ventanas. La cabina se estremeció. Atlas se preparó expertamente. Daniel inhaló el aire marino que soplaba a través de la ventana agrietada. Salobre, cálido, teñido con algo metálico que no podía ubicar. Se desabrochó rápidamente, comprobó la dirección del viento y se volvió hacia Atlas. Quédate hasta que te llame. El perro se quedó quieto, aunque sus ojos se movían entre Daniel y la extraña forma inmóvil. Daniel abrió la puerta de la cabina y subió al flotador, sus botas agarrando el metal mojado. Las olas se elevaban y caían debajo de él como pulmones que respiraban.
La mujer estaba a unos 20 metros de distancia. Daniel dudó solo un latido antes de zambullirse. El agua lo golpeó con una cálida sorpresa, calentada por el sol, pero un frío profundo persistía debajo de la superficie. Mientras nadaba, se acercó lo suficiente como para captar los detalles del chaleco salvavidas: parches raspados, nylon rasgado, correas deshilachadas como si hubieran sido arrastradas a lo largo de una superficie dentada. La tabla sobre la que yacía era de madera pálida, astillada violentamente, con marcas de quemaduras a lo largo de un lado. Quemado, no envejecido. Ese era el olor metálico. Su apariencia se agudizó al alcanzarla. Su piel estaba quemada por el sol, de un rojo furioso en la nariz y las mejillas, contrastando con los labios pálidos. Tenía cejas gruesas que le daban una expresión seria, incluso inconsciente. Su cabello era negro-marrón, pesado con agua de mar, hebras enredadas alrededor de su cuello como cuerdas. Parecía de unos 30 y tantos años, atlética, brazos delgados, el tipo de memoria muscular que pertenecía a personas que entrenaban para la función, no para la apariencia. La insignia sujeta a la correa del chaleco roto contó el resto. M. Carter, Guardia Costera de los Estados Unidos. Una oficial de la Guardia Costera flotando sola en mares tranquilos. No una turista, no una marinera al azar. Daniel enganchó un brazo debajo de sus hombros y su cabeza se ladeó, revelando un hematoma a lo largo de su sien derecha. No había sangre fresca, pero la hinchazón era clara, volviéndose púrpura contra la piel quemada por el sol. Había luchado contra algo, o con alguien, y había perdido. Daniel pateó con más fuerza, tirando de ella hacia el avión. Atlas caminaba de un lado a otro a lo largo del flotador, su cuerpo tenso, sus ojos siguiendo a Daniel como un salvavidas. Las orejas del perro estaban hacia atrás ahora, no por miedo, sino por concentración. Estaba aprendiendo el olor de la mujer, la sal, el sudor, el ligero aceite de la madera quemada. Daniel la levantó sobre el flotador con esfuerzo. Era ligera, no frágil, pero agotada. La maniobró con cuidado a través de la puerta de la cabina hasta el asiento opuesto a Atlas. El perro olfateó una vez, suavemente, su hocico rozando su manga antes de asentarse, alerta pero no alarmado. A los perros como Atlas no les agradaban los extraños. Su moderación era su propio veredicto. Daniel subió adentro, empapado y sin aliento, y cerró la puerta. El océano golpeaba los flotadores insistentemente, el agua moviendo el avión como si exigiera respuestas. Se inclinó cerca para verificar la respiración de la mujer, superficial pero rítmica. Su cuerpo temblaba con la secuela y la exposición. Sus labios se movieron levemente. Susurró una sola palabra, su voz quebrada y seca como conchas rotas. Informe. Sus ojos se abrieron, azul verdoso, vidriosos y desenfocados. Intentó de nuevo. Informe. De vuelta. Estás a salvo, dijo Daniel, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Estás en un avión. ¿Nombre? Ella parpadeó lentamente, luchando contra la conciencia. Megan. Carter. Su voz tenía autoridad incluso cuando temblaba. Alguien acostumbrado a dar órdenes. Alguien que había sido entrenado para no entrar en pánico. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Daniel. Su frente se tensó y tragó con dolor. Perdida. La noche anterior. Barco. Colisión. No. No accidente. Su respiración se entrecortó. Nos abordaron, armados. Rápido. Daniel sintió una fría realización formarse dentro de él. Un abordaje armado. Una tabla ardiendo. Una única superviviente. Había más, pero su fuerza se desvaneció, sus ojos se cerraron, mientras volvía a caer en una inconsciencia piadosa. Daniel la acomodó suavemente en el asiento, ajustando el cinturón sobre su torso. Atlas yacía cerca de sus pies, con la barbilla apoyada en el suelo de metal, observando cada movimiento que hacía. Daniel revisó el combustible y el viento de nuevo. Si todavía había criminales cerca, quienquiera que hubiera abordado su barco, entonces dejarse llevar por la corriente era una tontería. Pero despegar con una mujer herida era arriesgado. ¿Y pedir ayuda? La radio crepitaba débilmente,
Su ubicación estaba demasiado lejos para un alcance fiable. Para Daniel, la elección solía ser simple: misión o supervivencia. Ahora era alineación, lo que sus instintos le decían contra lo que decía su miedo. El miedo le decía que se fuera inmediatamente. El recuerdo de cargar el cuerpo de su amigo le decía algo más. Encendió el motor. El avión vibró violentamente antes de estabilizarse en su rugido constante. Atlas se incorporó, con las orejas alerta de nuevo. No pánico, sino preparación. La mirada del perro nunca abandonó el horizonte. Daniel avanzó por el agua, ganando velocidad, preparándose para el despegue. Entonces se congeló. Un destello, justo debajo de la superficie. No un pez, ni madera flotante, metal. El reflejo era inconfundible. La curva superior de un casco, parcialmente alojada bajo la línea de flotación, sin movimiento alrededor. A medida que el avión se acercaba, la respiración de Daniel se tensó. Blanco de la guardia costera, raya diagonal roja, marcas oficiales destrozadas a lo largo del costado. Un cúter de transporte, de clase media, medio sumergido como un gigante dormido. El barco de Megan. No se había hundido hacía mucho. El agua a su alrededor estaba teñida con finos brillos iridiscentes de combustible, todavía lo suficientemente frescos como para flotar. Escaneó la cubierta. No había cuerpos, ni balsas salvavidas, ni movimiento, ni daños por disparos, ni erosión, pero sí marcas de quemaduras, iguales que en la tabla. Atlas miró a Daniel, luego al naufragio, y luego de nuevo, como exigiendo reconocimiento. Daniel dijo en voz baja: «Por eso está viva, porque lo que se llevó a su tripulación no había terminado el trabajo». Daniel giró lo suficientemente amplio para evitar la colisión, pero lo suficientemente cerca como para ver algo más. Una cuerda todavía atada a una de las cornamusas, deshilachada en un extremo, no cortada por la tormenta, cortada por acero, deliberadamente, rápido. Atlas emitió un gruñido suave y ansioso. La mandíbula de Daniel se tensó. Esto no era aleatorio. No era el destino. Fue fabricado. Dio la vuelta al avión, alejándolo del naufragio, alejándolo del brillo del petróleo. Megan necesitaba atención médica pronto, y él necesitaba altitud para alcanzar el soporte de radio. Pero cuando el avión ascendía, Megan se movió de nuevo. Su voz era pastosa pero feroz. «No dejes que me encuentren. No que nos encuentren. A mí». Daniel no respondió. Elevó el avión más alto y lo dirigió a casa. Las palabras de Megan resonaron en la cabina, más fuerte que el motor. Atlas empujó suavemente su bota con el hocico, como tranquilizando o advirtiendo. El hidroavión ascendió, dejando una estela de sal y silencio tras él, dejando un barco en llamas y preguntas sin respuesta abajo. Preguntas que exigirían respuestas una vez que el avión tocara tierra. Y una vez que aquellos que tendieron la trampa se dieran cuenta de que faltaba una superviviente. El hidroavión ascendió constantemente, cortando el cálido aire de verano, dejando atrás el cúter herido como un secreto enterrado en el azul. Dentro de la cabina, el sonido volvió a su rugido familiar, pero ya no se sentía como el escudo de Daniel. El ruido solía silenciar los recuerdos. Ahora parecía agudizarlos, traspasando su guardia uno por uno. Megan yacía atada al asiento del copiloto después de que Daniel moviera a Atlas al suelo, más cerca de ella, por si se despertaba desorientada. Su piel mostraba los efectos de horas, tal vez un día entero, a la deriva bajo el sol. Hombros pelados, labios agrietados, el puente quemado de su nariz rayado con sal. Pero debajo de las heridas, Daniel vio fuerza. Era delgada y fibrosa, construida para resistir, no para colapsar. Incluso inconsciente, su frente se inclinaba hacia abajo con determinación, como si se negara a rendirse al sueño. Atlas descansaba con la barbilla sobre sus patas a su lado, pero cada pocos segundos sus ojos, ámbar y alertas, se movían para observar el horizonte a través del cristal lateral. Músculos todavía tensos como un arco silencioso. Daniel intentó la radio de nuevo.
La estática se tragó su esperanza por completo. Cambió de frecuencia, ajustó los ángulos de la antena, cambió a la transmisión de emergencia. Seguía habiendo estática. Se reclinó y soltó un aliento sin humor. Esta región a lo largo de la costa de Maine era notoria por las zonas muertas, acantilados de granito, islas remotas y viejas brechas de comunicación, como puntos ciegos descubiertos demasiado tarde. Sin embargo, no confiaba en las coincidencias. No cuando Megan Carter llegó a la costa desde un barco en llamas de la Guardia Costera. No cuando la cuerda deshilachada todavía se aferraba a la cornamusa. No cuando sus primeras palabras conscientes le advirtieron que no permitiera que la encontraran. Buscó su termo, tomó un sorbo lento de café tan amargo que sabía a recuerdo, y luego revisó el pulso de Megan. Firme pero desigual. La deshidratación y el trauma tiraban de su sistema. Ella se movió, sus párpados temblaron como señales parpadeantes. Cuando finalmente se despertó, inhaló bruscamente, desorientada. Su voz era como grava. ¿Dónde? En el aire, mi avión. Daniel mantuvo su tono tranquilo pero firme. El pánico quema oxígeno. El pánico hace que la gente se agite. Estás a salvo. Sus instintos la delataron. No creía completamente en él. Su mirada trazó el espacio. Panel de control, ventanas rayadas, la presencia constante de Atlas. Y finalmente, Daniel. Hombros anchos, cabello revuelto por el viento y húmedo, mandíbula cubierta de rastrojo. Algo acerca de la precisión en sus movimientos. La tensión en las líneas cerca de sus ojos la hizo clasificarlo sin necesidad de palabras. Militar, no militar casual, el tipo que no alardea ni muestra recuerdos, el tipo que aprendió el silencio antes de la obediencia. Tragó saliva con dificultad, su garganta áspera. Daniel, ¿verdad? Asintió una vez. Eres Megan Carter, oficial, guardia costera. Exhaló temblorosamente. Sorprende que la placa se quedara conmigo. Te aferraste a ella. Sus labios casi formaron una sonrisa, casi un hábito. Atlas empujó su codo suavemente con su hocico, solo una vez, evaluándola. Megan se congeló, luego extendió lentamente su mano. Atlas olfateó sus dedos, leyendo el olor, miedo, sal, verdad. Después de un momento, aceptó su presencia lo suficiente como para apoyar su cabeza de nuevo. ¿Lo entrenaste?, preguntó ella. No, respondió Daniel, pero aunque mire hacia adelante, la vida lo entrenó. Pasó un latido. Megan lo miró fijamente y pareció entender que había partes de esa declaración que era mejor dejar sin explorar. La radio crepitó de repente. No comunicación, solo ruido. Pero Megan se enderezó por instinto y hizo una mueca cuando el dolor la atrapó en sus costillas. Nos abordaron, dijo abruptamente, sin suavizar la confesión. Su voz tembló, pero obligó a la estabilidad a través de ella. Dos pequeños botes, sin banderas, sin números, vinieron rápido. Chocaron intencionalmente. Daniel no interrumpió. Había aprendido que la gente revelaba más cuando el silencio les daba espacio. Se extendieron como fuego, continuó. 5 hombres. Uno parecía haber pasado su vida en el agua. Mayor, cabello blanco, un pedazo de su oreja perdido. Barba, sol, cuerda. Hizo una mueca ante el recuerdo. Los otros, más jóvenes, descuidados pero armados. ¿Uniformes? ¿Insignias?, preguntó Daniel. No, equipo desparejado. Probablemente material recuperado, pero sabían exactamente lo que querían. ¿Y qué era eso? Megan vaciló. Esa era la vacilación de alguien sopesando la verdad contra las consecuencias. Miró sus manos raspadas. Carga. Algo encontrado a la deriva cerca de las rutas marítimas. Lo interceptamos. ¿Qué tipo de carga? Ella lo miró fijamente, con los ojos entrecerrados. En su rostro, Daniel vio la sospecha agudizada en memoria muscular, el hábito de defender detalles clasificados mientras se desangraba. Sensible, respondió sencillamente. Suficiente como para que mataran por ello. La mandíbula de Daniel se tensó,
pero no insistió más. Intentamos contenerlos. Susurró. Nuestra radio fue destrozada en los primeros 30 segundos. Desactivaron los motores. Ataron a mi equipo. Creo que se llevaron a alguien vivo. Lo arrastraron a su bote. Recuerdo haber gritado, y entonces cerró los ojos. El fuego se reflejaba detrás de sus párpados. Algo explotó o se encendió. Golpeé el agua. Después de eso, solo calor y humo. La mente de Daniel formó una imagen diferente. No violencia al azar, extracción, limpieza, cabos sueltos. Niveló el avión, ajustando por un cambio de viento, y captó movimiento a través de la ventana trasera, algo pequeño pero rápido, cortando el agua muy abajo, dejando un rastro de espuma. ¿Un bote? Difícil de decir. Parpadeó, volvió a mirar, pero la turbulencia sacudió su vista y la mota se volvió indistinguible contra las olas. Atlas, sin embargo, ya se había levantado, sin ninguna señal de Daniel. El perro se volvió hacia las ventanas, con postura rígida. No gruñó, simplemente escuchó, como los animales escuchan a los depredadores mucho antes de que los humanos conciban el peligro. Daniel tragó saliva. En su estómago, algo frío se desplegó, la misma sensación que sintió la noche anterior a que esa misión saliera mal hace años, segundos antes de que se cortara el contacto por radio permanentemente. ¿Nos están siguiendo, Megan?, preguntó en voz baja, leyendo sus ojos, no sus palabras. Demasiado pronto para decirlo. Pero no era demasiado pronto, no en sus instintos. Aumentó la altitud lentamente para evitar una detección abrupta y le dio al motor un poco más de aceleración. Megan cerró los ojos, exhalando lentamente, no por miedo, sino por un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Susurró. No se suponía que sobreviviera. Daniel no respondió con consuelo. El consuelo era una promesa. Él no hacía promesas. Ya no. Los minutos se estiraron. Las nubes formaron bajas franjas a través de su camino. Daniel rozó sus bordes, usando la naturaleza como camuflaje. Podrían aterrizar en una pequeña pista de aterrizaje de emergencia a 25 millas tierra adentro, una franja de grava rara vez utilizada por pilotos recreativos. Aislada, sin vigilancia, más segura que la ciudad si hombres desconocidos los estaban siguiendo. Ajustó el rumbo. Megan se dio cuenta. Eso no va hacia el puerto. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dijiste que no permitiera que te encontraran. Su respiración se entrecortó, pero no por miedo. Actitud que aún no sabía cómo expresar. Debajo de ellos la costa se curvaba como un moretón, rocosa, irregular, ofreciendo ocultamiento y amenaza en igual medida. Atlas permaneció en guardia. Los pensamientos de Daniel volvieron a la pregunta que no se iba. ¿Por qué tomar la carga? ¿Por qué quemar el barco? ¿Por qué un superviviente en una tabla, flotando el tiempo suficiente para que su perro lo notara? Susurraba sobre la intención. La pista de aterrizaje de emergencia apareció como una delgada cicatriz marrón a través de un campo. Daniel bajó la altitud, flaps abajo. El zumbido del motor se profundizó. Las ruedas besaron la grava con una áspera percusión, rebotando dos veces antes de asentarse. El polvo se elevó a su alrededor. Cuando el avión se detuvo, el silencio surgió. No pacífico, no terapéutico. El tipo de silencio que no escondía fantasmas, sino que los invitaba. Atlas saltó primero, oliendo el aire. La hierba rozó sus patas mientras escaneaba la línea de árboles, con la nariz temblorosa. Daniel ayudó a Megan a salir con cuidado. Sus piernas se tambaleaban, pero se sostenían. La tierra se sintió extraña bajo sus pies después de un agua interminable. Una camioneta estaba estacionada cerca del extremo más alejado, vieja, verde, maltrecha, con un capó oxidado que parecía masticado por la sal y el tiempo. Daniel se tensó. No esperaba compañía. Indicó a Megan que se pusiera detrás de él. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió, delgado, de unos 50 años, con la piel manchada por el sol, quemado por el viento. Su barba era corta y plateada, no descuidada, pero sí despreocupada. Su ropa,
franela descolorida sobre una camiseta deslavada y jeans de trabajo, sugería familiaridad rural. Sin embargo, había algo demasiado cauteloso en la mirada aguda de sus ojos azules, como un hombre acostumbrado a leer problemas antes de hablar. Levantó una mano con calma, con la voz horneada por décadas al aire libre. Me llamo Henry Doyle, soy el dueño de la propiedad aquí. Vi su pájaro volar bajo. No esperaba aterrizajes hoy. Henry era alto, pero se comportaba como si siempre estuviera preparado para encogerse en la sombra, con los hombros ligeramente encorvados, con una postura defensiva aunque amigable. Una cicatriz se curvaba cerca de su mandíbula izquierda, vieja pero profunda, tal vez una cuchilla, tal vez maquinaria, tal vez una vida que preferiría no narrar. Daniel no se relajó, pero asintió cortésmente. Tuvimos una emergencia. La mirada de Henry se posó en Megan, sus heridas, sus labios pálidos, la insignia apenas visible en su chaleco roto. Su expresión cambió, no sorpresa, sino reconocimiento. Ustedes parecen problemas. Intentaron ahogarlos, dijo Henry en voz baja. Megan respondió, con la voz ronca pero controlada. Los problemas abordaron nuestro cúter e intentaron no dejar evidencia. Algo en la expresión de Henry se estremeció. Se acercó. Será mejor que entren. Si alguien los está buscando, no querrán estar de pie a la intemperie. Atlas permaneció entre Daniel y Henry, lo suficientemente cerca como para atacar, lo suficientemente controlado como para no hacerlo. El hombre miró al perro con respeto. Y tú, muchacho, añadió Henry, pareces decidir a quién vale la pena morder. Atlas no parpadeó. Daniel intercambió una mirada con Megan, la de ella cargada de fatiga, la de él cargada de cálculo, y luego asintió una vez. Siguieron a Henry. El cielo, que una vez fue el santuario de Daniel, ya no se sentía como si escondiera algo. Se sentía como si expusiera todo. Henry Doyle los condujo a lo largo de un estrecho sendero de tierra cortado a través de altas hierbas de playa, los tallos balanceándose en la brisa atlántica como un coro de susurros. Su propiedad se extendía más de lo que parecía, bordeada por dispersos pinares y una valla oxidada que parecía más vieja que la camioneta que conducía. La pequeña cabaña de madera que apareció a la vista era sencilla. Tejas de cedro oscurecidas por años de tormentas. Una ventana tapiada, un tubo de chimenea de acero sobresaliendo como una ceja levantada. Una puerta azul descolorida colgaba ligeramente torcida, unida más por costumbre que por estabilidad. Henry se movía con un paso cauteloso, los hombros ligeramente encorvados, como si esperara que el mundo golpeara primero. Abrió la puerta y les indicó que entraran. No es elegante, pero está seco y escondido. Su voz resonó con un borde de grava suavizado por un trasfondo de hospitalidad renuente, como un hombre fuera de práctica. El interior olía débilmente a savia de pino y humo viejo. El espacio contenía solo lo que la necesidad exigía. Un sofá gastado, una estufa de leña ennegrecida por incontables inviernos, una pequeña cocina con tazas desparejadas colgando de clavos, y un solo estante lleno de conservas y aparejos de pesca. Contra la pared opuesta, un escritorio lleno de repuestos de radio, cables, alicates y un antiguo soldador. Una extraña mezcla de equipo obsoleto y orden meticuloso. Sugería a alguien que entendía cómo se rompía la tecnología y cómo resucitarla con paciencia. Henry asintió hacia el sofá. Que descanse ahí. Megan se apoyó pesadamente en el brazo de Daniel. Sus piernas temblaban bajo su peso. Se hundió lentamente en los desgastados cojines, haciendo una mueca cuando sus costillas protestaron por el movimiento. Atlas recorrió la cabaña una vez, metódico, con la nariz baja, mapeando salidas, olores y amenazas. Luego se acomodó cerca de Megan otra vez. Se posicionó de forma que pudiera vigilarlos a ella y a Henry. «Ten cuidado con el perro», preguntó Henry arqueando una ceja. «Te tendrá en cuenta, siempre y cuando no seas un problema», respondió Daniel. Henry soltó una risita seca. «Me parece justo». El hombre mayor cogió una taza de hojalata de un estante.
La llenó con agua de una jarra y se la ofreció a Megan. Sus movimientos eran lentos, pero deliberados, como alguien que ahorraba energía para las decisiones en lugar de para los gestos. Megan bebió con avidez, tosiendo entre sorbos. Le dio las gracias. Su voz aún estaba ronca, pero más firme. Daniel se apoyó contra un poste cerca de la cocina, con los brazos cruzados, los ojos vigilantes. Había aprendido la diferencia entre el silencio que ocultaba amenazas y el silencio que ocultaba historia. El de Henry se sentía como lo segundo, pero la historia tenía dientes. Dijiste que alguien abordó tu barco, empezó Henry, arrastrando una silla de metal con un chirrido por el suelo y sentándose al revés sobre ella, con los brazos cruzados sobre el respaldo. Eso no pasa por aquí, no sin que alguien se dé cuenta. Alguien se dio cuenta, dijo Megan. Simplemente no llevaban placas. Henry absorbió sus palabras en silencio, golpeando un dedo contra su antebrazo. Un pulso rítmico de pensamiento. ¿Dónde dejaste que pasara? 11 millas náuticas al sureste de Rockwell Point, respondió Megan. Respiración corta, cerca de la línea de navegación rota. La expresión de Henry se tensó ligeramente, pero lo suficiente. ¿Tan cerca del archipiélago Black Gull? Miró a Daniel. ¿Conoces el lugar? Daniel asintió lentamente. Lo conocía como la mayoría de los pilotos que volaban la costa. 3 islas rotas hechas de roca con garras y canales de mareas duras, donde los barcos desaparecían o reaparecían solo en historias, fuera de los límites, deshabitadas, propiedad de nadie y temidas por la mayoría de los pescadores. Los lugareños no van allí, dijo Henry. No desde que los proyectos federales se cerraron hace años. La ceja de Megan se arqueó. ¿Proyectos federales? Reliquias de la Guerra Fría. Puestos de escucha de la Marina, tal vez más, niegan esa parte. Henry se encogió de hombros. Pero las cosas extrañas tienen una forma de aferrarse a lugares como ese. Daniel archivó la información en silencio. No había coincidencias allí. Megan se movió, sudando a pesar de la sombra de la cabaña. Nos atacaron al anochecer. 2 barcos, motores rápidos. Sabían dónde atacar. Inutilizaron las comunicaciones primero. Se presionó la palma contra la sien. Mi tripulación, el teniente Ross, el suboficial Lane, estaban vivos cuando caía el agua. Se llevaron al menos a uno como rehén. Henry se frotó la mandíbula pensativamente. Alguien quería algo a bordo, algo lo suficientemente importante como para arriesgarse a abordar un cúter de la Guardia Costera. Megan vaciló. Daniel lo captó de nuevo. La pausa cautelosa. Carga clasificada, afirmó. Recuperada de un contenedor reportado como perdido de un carguero. No sabíamos lo que había dentro, y el protocolo decía transportarlo a la base antes de abrirlo. Daniel estudió su rostro. La mandíbula tensa, el control en su voz. Estaba entrenada para compartimentar. Reconoció la habilidad. Vivía en él también. ¿Qué te hace pensar que vendrán a buscarte?, preguntó Daniel. Megan le sostuvo la mirada con una claridad inquietante. Porque vi una de sus caras, el hombre con la cicatriz en la mejilla, pelo rubio, corte militar. Joven, pero postura disciplinada. Sus ojos eran demasiado tranquilos. No era un contrabandista. Daba órdenes como alguien acostumbrado a que la gente obedeciera. ¿Qué tipo de órdenes?, preguntó Henry. La voz de Megan bajó casi a un susurro. Ninguno del personal de la Guardia Costera abandona esa cubierta respirando. Las palabras se asentaron pesadamente en las paredes de madera. Henry se levantó, caminando hacia el escritorio donde yacían sus repuestos de radio esparcidos. Pulsó un interruptor en un pequeño transceptor. Un modelo antiguo, cuadrado y verde militar. Rayado, pero intacto. Esto es de corto alcance, basado en radioaficionados. Podría intentar captar un relevo civil. La radio crepitó, estática a través de la habitación. Henry giró los diales con la familiaridad de alguien que arreglaba máquinas, porque las personas eran más difíciles de arreglar. Escuchó, con la cabeza inclinada. Una voz tenue se filtró, un pronóstico del tiempo. Luego, de nuevo silencio.
Seguiremos intentándolo, dijo Henry. Daniel miró por la ventana hacia el camino de tierra que conducía desde la pista de aterrizaje. Una arteria estrecha de escape o peligro. Sin vehículos, sin nubes de polvo, todavía no. Megan pasó una mano por su pelo enredado, haciendo una mueca mientras sus dedos golpeaban la sal seca. No entiendo por qué éramos el objetivo. Daniel respondió lo que ella no había dicho en voz alta. Tú no, la carga lo era. Y ahora yo soy el cabo suelto, añadió ella en voz baja. Henry resopló. Ya no eres la única. Daniel se volvió hacia el hombre mayor. ¿Estás insinuando algo? Henry vaciló. El tiempo suficiente para que los hombros de Daniel se tensaran. Pero finalmente exhaló por la nariz, rindiéndose a la verdad. Hace un mes, barcos extraños empezaron a pasar por la cala por la noche, sin luces de navegación, motores amortiguados. No había visto eso en 20 años aquí. Megan se sentó más recta a pesar de su dolor. ¿Lo reportaste? ¿A quién? Respondió Henry con una risa seca. La oficina del sheriff son 3 personas y un presupuesto vacío. La guardia costera rota demasiado al sur, y ya no confío mucho en los trajes. Los ojos de Daniel se entrecerraron. El cinismo de Henry no era rebelión. Se lo había ganado. ¿Fuiste militar? Preguntó Daniel. Henry hizo una pausa. Sus hombros se tensaron. Cuerpo de ingenieros del ejército. Época de Vietnam. Ingeniero de comunicaciones. Su mirada se desvió hacia la radio en el escritorio. Arreglo radios porque no pude arreglar a las personas que escucharon las peores cosas a través de ellas. Daniel asintió una vez. El respeto pasó entre ellos. No amistoso, pero entendido. La habitación se quedó en silencio. Atlas se levantó de repente, levantando la cabeza bruscamente hacia la ventana. Su postura cambió. Una pata hacia adelante. Orejas aplastadas. Un gruñido silencioso zumbando en su garganta. Daniel se movió hacia la ventana rápida, pero cuidadosamente. Al principio solo vio hierba moviéndose con el viento. Pero entonces un destello. Pequeño, metálico, cerca de la línea de árboles. Un reflejo, como el sol atrapando el cristal de los binoculares. El rostro de Henry se volvió solo un tono más pálido bajo su piel curtida por el clima. «Están aquí», murmuró. El pulso de Megan latía visiblemente en su cuello. Intentó levantarse, pero sus piernas vacilaron. Daniel la estabilizó, su voz baja. «Quédate abajo». Atlas se posicionó entre Megan y la puerta, con el pelo erizado, el soldado tranquilo reemplazado por el guardián. Daniel corrió la cortina hasta una rendija. El destello se desvaneció, pero la sensación no. Alguien estaba vigilando, sin acercarse, vigilando. El cielo había dejado de ser seguro, el suelo no era mucho mejor. El destello se había desvanecido tan rápido como había aparecido, pero la tensión no disminuyó. Se espesó, asentándose en las paredes de la cabaña, como si la propia madera reconociera el peligro, cuando los humanos intentaban intelectualizarlo. Daniel se alejó de la ventana, calculando mentalmente las posibles contingencias, mientras Atlas permanecía congelado, con las orejas tiesas y los músculos tensos bajo su pelaje color carbón y plata. La respiración del perro era lenta, controlada, quietud de depredador, no pánico de presa. Henry apagó la estática de la radio con un movimiento rápido. «Quienquiera que esté ahí afuera no llegó aquí por accidente», murmuró, con la voz baja. Su mano se cernía cerca de un cajón empotrado en el escritorio. No obvio, a menos que esperaras compartimentos secretos. Sus dedos dudaron antes de deslizarlo para abrirlo. Sacó una escopeta, no brillante, no decorativa, sino de madera vieja y hierro, mantenida por necesidad más que por orgullo. De doble cañón simple, no se atasca con el frío, explicó sin que nadie se lo preguntara. Megan observaba desde el sofá, tratando de ocultar el temblor en sus dedos. «¿Crees que me rastrearon?» Henry la miró con una línea sombría cortando sus labios. «Estos bosques no ven excursionistas. No tan tierra adentro. Si viste un reflejo, Danny Boy no lo imaginó». Asintió a Daniel en lugar de cuestionarlo.
Daniel, todavía cerca de la puerta, repasó las posibilidades tácticas. Podrían ser binoculares, podría ser el metal que refleja el sol, hebilla del soporte, esfera del reloj, o podría ser una mira telescópica. Megan tragó saliva con dificultad. Si están armados, no vendrían en pequeños números. Daniel intervino. Su voz no tenía bravuconería, solo instinto militar anterior agudizado por la memoria. Los mercenarios no observan por curiosidad, observan para decidir el riesgo. Henry se movió para cerrar suavemente la puerta principal azul. Hizo un crujido apagado que sonó demasiado fuerte en la quietud. Luego giró la cerradura y guardó la llave en el bolsillo, casi ceremonialmente. Si alguien quiere entrar disparando, dijo, una puerta cerrada no los detendrá. Hizo una pausa. Pero ralentiza a los estúpidos. Daniel escaneó la habitación en busca de puntos débiles. Dos ventanas, una tapiada, la otra parcialmente cubierta, baja visibilidad, pero visible desde el exterior si se acercaban directamente. Una puerta trasera conducía hacia un cobertizo de herramientas. Las paredes eran de madera, no reforzadas. Esto no era una fortaleza. Megan se levantó con dificultad. Necesito advertir al mando. Necesitas descansar, interrumpió Daniel. Apenas te queda presión arterial. Los ojos de Megan brillaron con irritación, el mismo tipo que usan los profesionales forzados a la impotencia. Si tomaron la carga, esto no es solo una operación de contrabando. Daniel no respondió. No le gustaba la variable de la carga, desconocida, clasificada, por la que vale la pena matar. Su mente reprodujo la descripción anterior de ella. Un hombre con cabello rubio, corto al estilo militar y una cicatriz en la mejilla. Ese no era un criminal portuario al azar. Presencia de mando, silencio profesional. Había visto esa postura en espejos hace años. Henry se apartó de la ventana y encendió la estufa, encendiendo una cerilla con facilidad practicada. La llama crepitó viva, tragándose la yesca con un naranja hambriento. Puso un hervidor encima. Ambos van a necesitar calor. El shock juega malas pasadas al cuerpo. El hervidor siseó levemente. Afuera, la brisa arrastraba sal del Pacífico, mezclada con resina de pino a través de cristales rotos. Atlas se movió de nuevo, 2 pasos hacia la puerta, escuchando. Está tranquilo, murmuró Henry. Está demasiado tranquilo, repitió Daniel. Un leve crujido interrumpió su silencio compartido. El sonido del peso sobre hojas secas, distante pero inconfundible. Megan se puso rígida. Daniel levantó una mano, no para pedir silencio, sino para precisar la atención. La cabeza de Atlas giró como la aguja de una brújula. Su nariz se levantó, olfateando algo extraño. La cabaña de Henry se encontraba en una depresión poco profunda entre la cresta y el campo. Cualquiera que se acercara desde el norte usaría la hierba alta para cubrirse. Desde el este, pinos densos. Desde el sur, la propia pista de aterrizaje, expuesta. Si había observadores al acecho, elegirían la línea de árboles. Henry apagó la llama de la linterna con una pinza de tela para sofocar cualquier parpadeo de sombra. La cabaña se atenuó, dejando solo una luz tenue que se filtraba a través de ventanas nubladas. Los dientes de Atlas brillaron silenciosamente mientras inhalaba de nuevo, erizando el pelo del lomo, no agresión total, sino reconocimiento. Daniel se colocó detrás del marco de la puerta, ligeramente angulado, de modo que el hueco de la puerta formara una cobertura. Henry levantó la escopeta y se quedó al otro lado de la habitación, no al lado de Daniel. De esa manera, si las balas perforaban la madera, no golpearían a ambos hombres por una colocación predecible. Megan se dejó caer al suelo detrás del sofá. No cobardía, supervivencia. Su entrenamiento resurgió a través de la fatiga. El crujido se detuvo. Segundos tensos se convirtieron en latidos largos y pulsantes. Entonces, un golpe. No frenético, no educado. 3 toques medidos. Pausa. 2 más. La sangre de Daniel se heló. No por miedo, sino por recuerdo. Código militar, susurró. Los ojos de Megan se abrieron. Ella pronunció sin voz. Rescate
¿O trampa? Henry soltó un resoplido corto y sardónico. Podrían ser monjes. Podrían ser asesinos. Las probabilidades no son muy buenas. Daniel se acercó a la puerta, con voz firme. Identifíquese. El silencio se alargó. Entonces, una voz, tensa y débil, pero innegablemente humana. ¿Megaline? ¿Carter? Megan palideció. Ese es Lane, susurró. Suboficial Marcus Lane. Tiene 28 años. Antecedentes de rescatista. Se unió a la Guardia Costera después de que su hermano se ahogara en un accidente de ferry frente a Rhode Island. Corte de pelo castaño. Pecas, alrededor de unos 75 metros. Buen corazón. Demasiado testarudo. Su voz se quebró, los detalles anclando la verdad donde el miedo la desarraigaba. Daniel habló más fuerte. Pasa a la zona abierta, con las manos visibles. La hierba crujió ruidosamente. Luego una figura masculina tropezó a la vista a través de la estrecha ventana. Coincidía con la descripción de Megan. Joven, delgado, piel enrojecida por el sol y las heridas, cabello castaño cortado corto, pecas esparcidas por sus pómulos debajo de la suciedad y la sal. La camisa del uniforme de la Guardia Costera estaba rasgada, las mangas rotas, un codo magullado. Cojeaba pesadamente, favoreciendo su pierna izquierda, tobillo hinchado o rodilla torcida. Sus ojos, aunque inyectados en sangre, tenían claridad. Miedo, sí, pero también dirección. Henry bajó la pistola ligeramente, pero no lo suficiente como para dar la bienvenida al peligro. Daniel abrió la puerta lo suficiente para tirar del joven hacia adentro rápidamente, cerrándola de nuevo con el suave clic que sonó extrañamente definitivo. Atlas rodeó a Lane, oliéndolo a fondo antes de asentarse. La aceptación fue un veredicto más confiable que la confirmación verbal. Lane se derrumbó en las tablas del suelo contra el sofá, agarrándose a la madera como si pudiera flotar de nuevo debajo de él. «Están buscando», graznó, «los hombres de los barcos». Megan se arrodilló a su lado, a pesar de su dolor. «¿Cómo escapaste?» La respiración de Lane era desigual, deshilachada en los bordes. «Nos mantuvieron vivos en su barco, a 3 de nosotros. Ross, el teniente, no sé a dónde lo llevaron. Hablaron de transferir la carga tierra adentro. Algo sobre un comprador». Tragó saliva, con la voz quebrada. «Salté cuando nos golpeó. Estar en el agua era mejor que su plan». Daniel se agachó con la mirada afilada. «¿Podrían rastrearte?» Lane asintió miserablemente. Tenían un dron, pequeño, silencioso, como una libélula, pero con ojos. Henry gimió. «Una tecnología como esa no es equipo de contrabandista barato». Lane continuó. «Barrerán el área. Encontrarán el avión». La mente de Daniel corrió. Hidroavión en grava expuesta, reconocimiento con drones, mercenarios con órdenes de eliminar pruebas. Necesitaban cobertura, más que paredes de cabaña. Henry tomó la decisión que ninguno se atrevía a mencionar. «Hay un lugar», dijo a regañadientes. «Un viejo túnel de servicio de cuando construyeron la antena de radio en los años 60. El gobierno lo enterró tras el cierre, pero nunca hicieron nada bien a la primera». Daniel lo observó. «¿Puede esconder a 4 personas y a un perro? ¡Esconder!». Henry sonrió con amargura. «Lo construyeron para sobrevivir a la cobardía nuclear. Los esconderá de cualquier cosa, salvo un mapa de calor satelital». Lane se estremeció. «Se mueven rápido». Como si el miedo los convocara, un leve zumbido cortó el cielo. Mecánico, como un mosquito amplificado, pero creciendo. Megan susurró. «Drone». Atlas se irguió, un gruñido bajo vibrando en el suelo. Daniel dijo solo 3 palabras. «Nos movemos ahora». El zumbido del dron se hizo más agudo, cortando el silencio como un bisturí sobre la piel expuesta. No era fuerte, no el tipo de rugido mecánico que asusta a los ciervos o hace vibrar los tejados de hojalata. No, era sutil, preciso, depredador, el tipo de sonido diseñado para no asustar, porque los depredadores cazan mejor cuando la presa no se ha dado cuenta de que es una presa. Daniel no desperdició aliento hablando. Hizo un gesto con 2 dedos.
Muévanse. Henry entendió sin necesidad de traducción una brevedad militar reconocida a través de generaciones. Henry agarró una bolsa de lona color verde oliva, su lona manchada por el tiempo. Si nos vamos en silencio, murmuró, aunque su voz se mantuvo firme. No era miedo, era la firmeza de alguien que había visto el peligro suficientes veces como para dejar de ponerle nombres dramáticos. Lane se levantó con dificultad, agarrándose al brazo de Megan para apoyarse. Su cojera era más pronunciada ahora que la adrenalina había comenzado a evaporarse de su sistema, dejando solo dolor y gravedad. Atlas se posicionó detrás de Megan y Lane, formando una silenciosa guardia trasera, empujándolos hacia la puerta trasera. La puerta se abrió al estruendoso silencio del aire veraniego con aroma a pino. No muy lejos, el leve zumbido creció y se desvaneció como si diera vueltas. Buscando. Henry señaló con el cañón de su escopeta, no porque pareciera dramático, sino porque una mano era suficiente para indicar la dirección. A través de los manzanos, pasando la valla deformada por la lluvia, entonces verán una rejilla metálica en el suelo, si las zarzas no se la han comido por completo. Esa es nuestra puerta. Se movieron en fila, Daniel al frente, escaneando. Megan y Lane uno al lado del otro, Atlas detrás, su presencia un voto silencioso. Henry cerraría la fila una vez que cerrara la cabaña con llave. Henry se detuvo antes de cerrar la puerta, echando una última mirada a la casa construida por sus propias manos, después de que la guerra hubiera roto patrones de encaje a través de sus recuerdos. Nunca me gustaron las despedidas, murmuró. Luego cerró la puerta como si sellara un capítulo más que una estructura. Cruzaron el patio agachados, la luz del sol moteando la hierba, el viento veraniego llevando una calidez que se sentía totalmente equivocada. Este tipo de calor pertenecía a barbacoas, sillas de jardín, niños persiguiendo luciérnagas, no a fugitivos moviéndose como sombras bajo ramas cargadas de fruta que brillaban como adornos de vidrio rojo. Lane apretó los dientes con cada paso. El sudor, la tierra y la sal se convirtieron en vetas en su rostro. «Ese dron», susurró. «No mires arriba», dijo Daniel suavemente. «Ojos en el suelo». Los depredadores escanean el movimiento, no la quietud. Megan estabilizó a Lane. Se movía con determinación, su fuerza no prestada, sino redescubierta. Su corto cabello castaño se pegaba a su sien. Las quemaduras solares grabaron fatiga bajo sus ojos, pero su postura mantenía autoridad, esculpida por el deber más que por el ego. Llegaron a la valla retorcida, alambre oxidado y caído hace mucho tiempo bajo las tormentas invernales. Henry apartó una cortina de zarzas, revelando una rejilla cuadrada oxidada construida al ras del suelo. No tenía candado, solo el mantenimiento de la edad. Se cerraba. Daniel levantó, el metal chilló en protesta. Una ráfaga de aire frío se elevó desde las profundidades, terrosa, rancia, pero innegablemente fresca. Un aliento exhalado por algo enterrado durante mucho tiempo. Henry señaló hacia la oscuridad. Bienvenidos al mundo que la Guerra Fría olvidó. Una escalera descendía hacia las sombras. Daniel fue primero, las botas resonando suavemente en los peldaños de metal. Luego Megan, luego Lane, apretando los dientes durante la escalada. Atlas se detuvo en el borde, inseguro. Luego Daniel llamó suavemente. «Atlas, abajo». El perro descendió sorprendentemente con gracia, las patas aterrizando peldaño por peldaño. Henry fue el último. Tiró de la rejilla para cerrarla sobre ellos. La luz del sol desapareció, reemplazada por la oscuridad total y el latido distante del dron, mutado por el suelo. Daniel encendió su pequeña linterna táctica, su haz cortando una cinta blanca a través de un pasillo de hormigón que se extendía mucho más de lo que ninguno de ellos esperaba. El túnel no era estrecho, era lo suficientemente ancho como para que dos hombres caminaran hombro con hombro. Barras de refuerzo expuestas revestían el techo abovedado. El óxido y la condensación formaban constelaciones de marrón y plata. El suelo descendía ligeramente,
lo que sugería que estaban siendo conducidos a las entrañas de planes olvidados y paranoia obsoleta. La voz de Henry resonó como grava arrastrada sobre metal. Esto era parte de la Douglas Ridge Communications Array, alerta temprana de la Guerra Fría. Se adentraron en túneles para albergar enlaces de fibra, generadores de respaldo y un búnker para el personal técnico. Cuando el presupuesto se agotó en los años 70, sellaron las entradas principales. Los contratistas no sabían de este acceso. Mantuvimos algunos secretos por costumbre. Daniel escaneó hacia adelante. ¿Alguien más sabe que esto existe? Henry vaciló, luego se encogió de hombros. Tal vez 2 hombres sigan respirando. Tal vez ninguno. Alas olfateó el aire, luego avanzó constantemente, no ansioso sino alerta. Caminaron en casi silencio, los pasos amortiguados por el polvo y el cemento olvidado. La respiración de Lane se volvió irregular. Megan apretó su agarre alrededor de su cintura para sostenerlo. Daniel siguió escuchando, no solo para detectar peligro, sino para recordar, porque los túneles de hormigón desencadenaban fantasmas de la misma manera que la artillería desencadenaba ecos. ¿Hasta dónde llega esto?, preguntó Megan. 1 milla más o menos, dijo Henry. Salidas cerca de la antigua torre de vigilancia en la cresta. Si tus amigos siguen vivos y los contrabandistas quieren la carga tierra adentro, esa torre les daría el relevo de radio perfecto. Lane graznó. La carga no son drogas. Daniel miró hacia atrás. ¿Entonces qué es? Lane tragó saliva. Evidencia confidencial, caso de tráfico de armas, prototipos de alto calibre, diseños no registrados. La Guardia Costera estaba ayudando a un grupo de trabajo federal fuera de los libros. No eran contrabandistas, eran recuperación. Henry escupió. El gobierno crea el caos, luego subcontrata la limpieza. Megan negó con la cabeza. No la Guardia Costera, nosotros protegemos a los civiles. Quienes quiera que sean esos hombres, no están sancionados. La mandíbula de Daniel se tensó. Sancionados o no, los soldados profesionales que se han vuelto rebeldes son la peor combinación. Imprevisibilidad entrenada combinada con ninguna responsabilidad. Después de 10 minutos, el túnel se abrió a una habitación olvidada. Cubo de hormigón, generadores oxidados, paneles de control polvorientos etiquetados con pegatinas despegadas. Un mapa descolorido permanecía en la pared, amarillento por el tiempo, mostrando rutas de relevo y topografía. Henry lo arrancó, extendiéndolo sobre el generador. La torre de la cresta está aquí, señaló Henry. Las cajas movidas tierra adentro seguirían esta carretera de servicio, sin pavimentar pero transitable si no te importa el daño. Daniel siguió el mapa con la mirada. Si planean una recogida, necesitarán señal desde un punto alto. Si el equipo de Megan está vivo, los mantendrán cerca hasta el traslado. Atlas se detuvo de repente. Su nariz se movió, la cola se enderezó, sin menearse. Modo de alerta. Daniel bajó la linterna y escaneó el oscuro corredor del que venían. Megan susurró. ¿Se cerró bien la rejilla? Henry asintió sombríamente. La única forma de que la encuentren es que nos hayan visto entrar. Pasos. Suaves pero no sigilosos. Medidos, seguros, sin preocuparse de ser oídos. Daniel apagó la luz. Estaban envueltos de nuevo en una oscuridad perfecta. Lane se puso rígido, la respiración superficial. Megan lo tranquilizó. Su mano encontró una tubería de metal oxidado. No elegante, pero mejor que nada. Henry amartilló la escopeta con un clic silencioso, aterrador, que sugería que la paciencia se agotaba. Atlas se erizó, pero Daniel susurró la única orden que lo puso en su lugar. Quieto. Una voz flotó en la oscuridad, masculina, tranquila, constante, casi conversacional. Teniente Carter, dijo. Empezaba a preocuparme que el océano se la hubiera llevado. Megan se congeló. Daniel reconoció el tono, no el de un cazador que encuentra a su presa, sino el de un empleador que recupera sus activos. La voz continuó, ahora más cerca. Sean razonables. Esa evidencia no les pertenece. Pertenece a personas que invirtieron mucho para adquirirla. Lane susurró.
Ese es Grayson, Morgan Grayson, ex seguridad privada, despedido con deshonor, mercenario desde entonces. La voz de Grayson seguía siendo suave. No queremos cuerpos, queremos cerrar esto. Entreguen el caso y esto termina. El silencio los envolvió como una tela pesada. Daniel respondió a la oscuridad, no en voz alta, pero con claridad. Arrojaste a una oficial federal al océano. Una pausa. Entonces Grayson respondió con una sonrisa escondida en sus palabras. Y sobrevivió. Considérenlo misericordia. El pulso de Daniel se ralentizó. No adrenalina, no miedo, enfoque. La misericordia, repitió, no se arroja. Hubo una pausa, del tipo que cambió la temperatura de la habitación. Entonces la voz de Grayson se afiló como el filo de una cuchilla. Tienen 10 minutos para reconsiderarlo. Los pasos se retiraron, lenta, deliberadamente. Atlas soltó un gruñido bajo, del tipo que vivía por debajo del oído, más sentido que escuchado. Daniel respiró hondo, un aliento con sabor a óxido, polvo y vieja guerra. Miró a Megan, Lane y Henry a la tenue luz de la emergencia. Henry encendió la suya. Se acabó el tiempo, dijo Daniel. No nos escondemos. Cazamos. El aire denso de sal se aferraba a los tenues corredores del barco de arrastre como un paño húmedo presionado sobre una boca. Sofocante, pero no mortal, todavía no. Daniel se movió a lo largo de la oxidada escalera con la paciencia de alguien que había aprendido a medir la adrenalina en lugar de ahogarse en ella. El barco, una construcción Frankenstein de chatarra vieja soldada a huesos más nuevos, gemía con cada lento vaivén de la marea. Las tuberías traqueteaban. El metal hacía tic-tac al enfriarse en la sombra. Olía a diésel, salmuera, sudor humano y algo más. El miedo se agudizó en un sabor metálico. Atlas se deslizó delante de él, silencioso como una piedra, excepto por el cuidadoso golpeteo de las garras sobre el acero. Su pelaje, negro carbón en el lomo, desvaneciéndose en gris a lo largo de sus costillas, parecía hecho para las sombras. No gruñía, no estaba inseguro. Estaba en ese estado de concentración que solo entendían los perros de trabajo. Bueno, donde cada nervio conocía su propósito y cada músculo mantenía una intención enrollada. Se habían separado de Henry, Megan y Lane hacía solo 20 minutos, aunque el pulso de Daniel hacía que parecieran horas. Dejaron la seguridad del viejo túnel de la Guerra Fría y volvieron al entrante por un sendero rocoso que solo Henry conocía. Desde allí, Daniel y Atlas nadaron bajo la sombra de pilotes llenos de percebes y escalaron el gotear del casco del barco de arrastre de contrabandistas, una bestia envejecida antes blanca, ahora irregular con óxido verde y cicatrices marrones. Un nombre descolorido apenas legible a través de la pintura desconchada. Silver Mercy, aunque Daniel dudaba que hubiera algo misericordioso a bordo. El primer obstáculo llegó rápidamente. Un mecánico estaba cerca de la sala de generadores, de unos 30 y tantos años, piel curtida por el sol, barba salpicada como arena con pimienta. Era alto, pero llevaba su postura con una inclinación, como un hombre que había pasado años encorvado sobre motores que exigían sudor y maldiciones más que delicadeza. Un tatuaje de una serpiente enrollada desde su muñeca hasta la mitad del antebrazo. Tinta vieja borrada por el tiempo. Sus ojos eran reacios, no crueles. Daniel vio resignación cansada, no celo. Daniel se movió con un impulso controlado. Enganchó alrededor de la garganta, palanca desplazada bajo el centro de gravedad. La sorpresa del hombre duró solo una fracción antes de que la conciencia se desvaneciera. Daniel lo bajó, no suavemente, pero sin daños innecesarios. Ató las muñecas del hombre con un cable eléctrico roto y lo escondió detrás del generador. Atlas no necesitaba elogios. Un breve asentimiento de Daniel fue suficiente, pero antes de seguir adelante, Daniel vio algo detrás de un panel. Un viejo equipo de radio de emergencia atornillado cerca de una carta oxidada. No moderno, no encriptado, pero aún capaz. Dudó.
Encenderlo podría alertar a la tripulación si se filtraba el sonido, pero el silencio no traería ayuda. Giró el dial, bajó el volumen casi al silencio y susurró al receptor. Aquí el piloto civil Daniel Brooks, a bordo de un barco de arrastre no identificado. Múltiples rehenes, mercenarios armados a bordo. Coordenadas. Las recitó de memoria. Esta señal puede cortarse. Necesito ayuda. La estática estalló como grasa hirviendo antes de tragarse por completo la última palabra. Daniel descansó el receptor en su base y dejó que la gravedad se llevara la preocupación. Si la guardia costera lo escuchó, bien. Si no, todavía tenía su próximo movimiento. Atlas le empujó la rodilla. ¡Adelante! Los pasillos de acero se estrecharon y oscurecieron. Las rejillas de ventilación gemían bajo el calor cambiante. Llegaron a una puerta del pasillo. Acero pesado, antes pintado de rojo, pero ahora metal desnudo, rayado con rasguños donde las manos habían golpeado desde el interior. Desde detrás de la puerta llegó una tos, seca, irregular, no del tipo que prometía recuperación. Luego, el sonido amortiguado de alguien tratando de hablar, pero fallando, como si el mar hubiera robado el aliento, pero hubiera dejado el pánico. Daniel probó la puerta. Cerrada. Retrocedió y pateó, no salvajemente, sino con precisión, el talón en la bisagra débil. El sonido resonó por el pasillo como un disparo tratando de disfrazarse de trueno. Después de 3 golpes secos, la placa oxidada se aflojó y la puerta se abrió hacia adentro. Dentro el olor lo golpeó primero. Sudor, moho, aceite de motor, atrapados con la respiración. Un pequeño grupo de prisioneros parpadeó contra la repentina luz. 2 eran oficiales de la Guardia Costera, uno masculino de unos 30 y tantos años, mandíbula cuadrada, piel morena, corte de pelo limpio, parche con el nombre R. Toledo, con sangre seca en la ceja. La segunda, una oficial más joven que Megan, pelo corto, rubio arenoso, cortado de forma irregular, claramente autocortado, pecas en la nariz y las mejillas, piel pálida, quemada por el sol en el cuello. Nombre Callie Barker. Sus manos estaban atadas con bridas tan apretadas que el plástico había dejado surcos ásperos en sus muñecas. 3 civiles se acurrucaban detrás de ellos, 2 pescadores mayores y un marinero adolescente con amplios ojos verde océano y sal marina incrustada en su cabello. No más de 17 años. Toledo habló primero, con la voz rota pero controlada. «Usted no está con ellos». Daniel negó con la cabeza una vez. «Daniel Brooks, civil, este es Atlas», señaló al perro que escudriñaba la habitación con ojos afilados, pero sin mostrar los dientes. «Voy a rescatarlos. Rápido». Silenciosamente. Callie Barker intentó hacer una broma, pero su voz era demasiado frágil para transmitirla. «Bueno, eso es un cambio refrescante de nuestra tarde». Daniel cortó sus ataduras con la hoja de una multiherramienta, y Toledo revisó inmediatamente a los civiles antes de inspeccionar la puerta. El joven marinero habló, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente firme como para mostrar el valor que brotaba del miedo. «Siguen diciendo algo sobre cajas, sobre moverlas tierra adentro antes del atardecer». Daniel asintió. «Prototipos de armas. No es su culpa, pero matarán por protegerlos». Un fuerte golpe metálico sonó arriba. Alguien había dejado caer algo, o alguien se había caído. Callie tragó saliva. «Lo saben, ¿verdad?» Daniel no respondió. No necesitaba hacerlo. El gruñido de Atlas respondió por él. Comenzó bajo, lo suficientemente silencioso como para que solo Daniel y los cautivos lo oyeran. Otro golpe metálico, pasos apresurados arriba. Una voz se alzó con ira, un acento áspero, con sílabas arrastradas ya sea por el alcohol o por el ego. «¿Quién demonios está jugando con...?» Entonces apareció en lo alto de la escalera Vince. Harper, de unos 40 y tantos, alto, delgado, pero fibroso como una cuerda, tensada con demasiada frecuencia. Su piel curtida como cuero.
profundas patas de gallo excavando hacia unos ojos grises y fríos que una vez tuvieron encanto, ahora solo depredación. Un bigote y una barba corta, salpicados de blanco, enmarcaban una boca que rara vez sonreía a menos que alguien sangrara. A su oreja izquierda le faltaba un trozo, mordido o arrancado, y un tatuaje carcelario descolorido se curvaba debajo de la clavícula. Hacia su cuello, lealtad antes que piedad, un hombre moldeado por la traición, que afirmaba odiarla y vivía en su sombra. El arma en su mano, una pistola subcompacta negra, parecía pequeña en su agarre, pero lo suficientemente grande como para reescribir el final de cualquier historia en esta cabaña. Su mirada se cruzó con la de Daniel. Bueno, dijo Harper, con voz de lija y gasolina. ¿No es esto inesperado? Daniel se colocó ligeramente delante del grupo. Se acabó, dijo con voz uniforme. Harper se rió, no divertido, sino insultado. Vienes aquí solo, con un perro. Se burló. Chico, ¿eres estúpido o suicida? Levantó el arma, apuntando al centro del cuerpo. Cualquiera de los dos me ahorra tiempo. Daniel no tenía ni un segundo que perder. No dos palabras, ni una frase, solo una. Atlas, el perro respondió antes de que el eco de su nombre golpeara la pintura. Se convirtió en movimiento, silencioso, gris, vivo. No saltó al pecho, la garganta o el brazo de Harper. Un error común en las películas donde el heroísmo requiere teatralidad. Atlas golpeó la rodilla de Harper desde un lado, con todo su peso, toda su velocidad, la matemática de un depredador encontrándose con una anatomía frágil. El crujido fue audible por encima del ruido del motor. Harper gritó, mitad maldición, mitad incredulidad, mientras su pierna se doblaba y su cuerpo se inclinaba hacia un lado. El arma se disparó, salvaje, sin dirección, la bala rebotando contra el acero con un agudo tintineo. Atlas giró, mostrando los dientes ahora, no con rabia, sino con propósito. La pistola se deslizó por el suelo, desapareciendo en las sombras. Daniel acortó la distancia, estrellando la muñeca de Harper contra la cubierta y sujetando su hombro con una técnica practicada. Harper forcejeó, con los dientes apretados, escupiendo rabia y sal marina por el suelo. Daniel habló con calma mientras lo sujetaba. «Quédate abajo». Harper gruñó por el dolor. «No tienes idea contra quién estás jugando». Daniel lo miró con calma absoluta. «Yo no juego». Atlas observaba, listo, pero no frenético, jadeando suavemente, sus ojos ámbar afilados como cristales rotos, esperando un espasmo, un error, una necesidad. Cuando el barco crujió de nuevo, no fue miedo, no ya, fue el impulso cambiando. El silencio robado del barco no duró mucho. El olor a pólvora todavía se aferraba débilmente a la barandilla de acero, y los ecos de la caída de Vince Harper apenas se habían asentado cuando un zumbido distante rodó por el cielo de verano. No era el chillido mecánico de mosquito del dron. Esto era más profundo, rítmico, seguro. Daniel conocía el sonido íntimamente, incluso después de 7 años de ausencia. Una vez había volado junto a máquinas como esa, escoltando escuadrones, guiando convoyes, confiando en el trueno rotatorio de arriba para significar refuerzos, suministros, extracción, supervivencia. Atlas lo oyó después. Sus orejas se levantaron y el más leve gemido presionó detrás de sus dientes. No miedo, sino anhelo, reconocimiento. La tripulación rescatada miró hacia la franja de cielo visible a través de la escalera enrejada. Toledo susurró como alguien que teme arruinar la esperanza misma. Guardia costera. El helicóptero blanco anaranjado cortó el azul como un amanecer en movimiento, brillante, audaz, maravillosamente ruidoso. El MH-60, Jayhawk, con su pintura brillante a la luz del sol, se cernía sobre el pesquero inclinado. La niebla salina salpicaba desde la rompiente de la bahía mientras el lavado del rotor agitaba el agua hasta convertirla en espuma blanca. Un buzo de rescate se deslizó a la vista a lo largo del cable de izado. Jason Pierce, de unos 30 y tantos años, de hombros anchos,
con la piel de bronce oscuro por las largas horas sobre el resplandor del océano. Su barba, recortada a lo largo de una mandíbula fuerte y angular, le daba un aire de calma y preparación. Su expresión era el enfoque practicado de alguien que había perdido gente antes y nunca quiso volver a sentir ese peso. Jason aterrizó sólidamente en las placas de la cubierta con el equilibrio de un hombre nacido en movimiento. Sus ojos recorrieron la escena, Daniel sujetando a Harper, Atlas en posición. Los prisioneros liberados se acurrucaban juntos. Le dio un rápido asentimiento a Daniel, que llevaba tanto gratitud como historias no contadas. La señal de socorro era débil, dijo Jason en voz alta por encima del rugido del motor. Pensé que perseguíamos fantasmas. Daniel mantuvo a Harper inmovilizado. El hombre mayor seguía gruñendo maldiciones amortiguadas contra el acero. Los fantasmas no dejan moretones, respondió Daniel. Jason esbozó una breve sonrisa. Megan apareció a continuación, estabilizándose en la cubierta mientras el polipasto la bajaba. Se movía lentamente, la fatiga finalmente reclamando su factura impaga. Su corto pelo castaño se agitaba salvajemente con la explosión del rotor. El sol atrapó las pecas a lo largo de sus pómulos quemados por el sol. El agotamiento en su postura no pudo ocultar el alivio que rompía su expresión severa. Se acercó a Daniel con una sonrisa que temblaba más que sus rodillas. «Lo logramos», dijo suavemente. No estaba agradeciendo a la suerte, estaba agradeciendo a la elección. «Tu señal», continuó, «salvó a más que a mí». Atlas le dio un codazo en la mano antes de que Daniel pudiera responder. Megan se rió, una mezcla de incredulidad, la adrenalina desmoronándose y la gratitud cruda de alguien que realmente había pensado que la historia había terminado. Se agachó lo suficiente para rascar a Atlas de detrás de las orejas, cuidadosa, respetuosa, como si reconociera a un veterano de su propia especie. «Así que», dijo, mirando a Daniel con una sonrisa burlona, «supongo que tenías razón en no ignorar al perro». «Es insistente», respondió Daniel simplemente. Harper gimió bajo la rodilla de Daniel. Megan se puso de pie, enderezando la postura, mientras el deber reclamaba sus hombros. «Lo detendremos», dijo, asintiendo a Jason, y al resto de la tripulación. La señal de Jason al equipo de arriba envió a 2 socorristas más deslizándose por el cable, hombres fuertes y disciplinados, cuyos uniformes llevaban la silenciosa dignidad del servicio. Oficial Liam Brooks, no relacionado con Daniel, aunque compartían el nombre. Pelo rubio arenoso, alto y delgado, con una naturaleza metódica que lo hacía parecer mayor de sus 26 años. Y la sargento Alana Ruiz, de unos 40 y tantos, 1,60 m de estatura, pero pura fibra y energía de mando. Cabello negro trenzado, con ojos afilados como piedra erosionada por la marea. Hablaba poco, no por falta de confianza, sino porque la eficiencia se había convertido en su lengua materna. Aseguraron a Harper con movimientos ensayados. Las esposas de Ruiz se cerraron con un clic como un punto final. El océano mismo las respetaba. Los civiles y oficiales rescatados fueron izados primero. Callie Barker subió con un jadeo de alivio. Toledo después, manteniendo aún una estoica dignidad a pesar de los moretones y la deshidratación. Lane vaciló, mirando entre Daniel y Megan. Su mandíbula se movía alrededor de una culpa tácita. Daniel asintió. «Sobreviviste», dijo. «Eso cuenta». Lane tragó saliva y Jason lo guió hacia el arnés. Megan fue la última de los rescatados en ser elevada. Antes de subir al arnés, tomó la mano de Daniel, no como una damisela abrazando a un salvador, sino como un soldado reconociendo a otro que entendía los costos. Su agarre era firme, a pesar del temblor. Su voz era más firme que sus ojos. «Les avisaré cuando terminemos el interrogatorio», dijo. «Alguien querrá tu declaración». Atlas resopló como exigiendo que se asumiera su inclusión. Megan revolvió el pelaje a lo largo de su cuello. «Y pondré una recomendación para el oficial de 4 patas que vio lo que el resto de nosotros pasamos por alto». Daniel se permitió la más mínima sonrisa. «Hazlo». El arnés la elevó hacia el helicóptero.
La luz del sol atrapó su placa, un parpadeo dorado, un breve destello brillante contra el vasto azul. Jason se quedó atrás un momento más, revisando las ataduras de Harper. Hiciste un buen trabajo, dijo Jason, no casualmente, sino con medido respeto. La mayoría de los civiles se congelan. Hoy no, respondió Daniel. Jason abordó el arnés. Hoy no, repitió. El helicóptero se elevó, los rotores lanzando un cálido viento de verano que sabía a sal y redención. A medida que ganaba altura, su sombra pasó sobre Daniel y Atlas, dos siluetas contra placas de cubierta corroídas, pareciendo más pequeñas de lo que el momento merecía. Cuando el trueno del rotor se suavizó hasta convertirse en una puntuación que se desvanecía contra el horizonte, el barco se sintió repentinamente tranquilo de nuevo. Pero no la peligrosa tranquilidad de antes. Una tranquilidad diferente. Una curativa. Daniel exhaló, largo y relajado. Atlas se apoyó en su pierna, con la cabeza presionando contra su muslo, los ojos entrecerrados pero las orejas aún escuchando. Tú empezaste esto, murmuró Daniel. Atlas parpadeó lentamente, como si el acuerdo tuviera pelaje. Dejaron el barco de arrastre de la misma manera en que habían llegado, a través del agua que reflejaba el resplandor del sol de la tarde. El nado de regreso al hidroavión se sintió más fácil, no porque la corriente cambiara, sino porque el peso cedió. El hidroavión se balanceaba suavemente cerca de la cala rocosa, esperando como un viejo amigo que nunca pedía explicaciones. Daniel ayudó a Atlas a subir al pontón, luego lo siguió. Dentro de la cabina, Atlas se acurrucó en el asiento, apoyando la cabeza en la rodilla de Daniel. Daniel apartó el agua de su frente. La tos del motor al encenderse era familiar, casi reconfortante. El sonido que una vez ahogó la memoria, ahora se sentía como un puente en lugar de una pared. El ruido se convirtió en significado. Mientras se elevaban sobre el océano, Daniel miró hacia el agua, brillando dorada con el final del verano. La misma agua que casi se tragó a Megan la había traído a su línea de visión. El mismo cielo que una vez se sintió como exilio ahora lo llevaba a casa. Atlas cerró los ojos, finalmente descansando. El océano se extendía para siempre, pero la soledad no. Hoy no, y tal vez no mañana. A veces los milagros no llegan con un trueno desde el cielo. Se deslizan silenciosamente a través de las olas, llevados por el viento, notados solo por los ojos que aún saben cómo cuidar. Tal vez fue el azar lo que colocó el hidroavión de Daniel en el tramo correcto del cielo de verano. O tal vez Dios habla de maneras que pasamos por alto, a través de un perro obstinado que se niega a dormir, a través de un destello de color en el agua, a través de la innegable atracción para ayudar a un extraño. La vida tiene una manera de arrojarnos a cada uno de nosotros a profundas corrientes. Miedo, soledad, pérdida, silencio. Pero incluso entonces, Dios no ha abandonado su creación. Los rescates no siempre vienen con sirenas y rotores. A veces vienen como un mensaje, una persona, un momento, una segunda oportunidad que nunca pensaste que llegaría. Si esta historia tocó tu corazón, si crees que los milagros aún se mueven silenciosamente entre nosotros, te invitamos a compartir tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos tu historia, tu oración, tu esperanza. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para apoyar estas historias de valor y compasión inspiradas en la fe. Que Dios los cuide a ti y a tu familia, los guíe a través de aguas turbulentas y bendiga cada paso que den en este viaje de la vida. Que Dios los bendiga a todos.